ti obrando, para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del maestro y él hace lo que él quiera contigo. El segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, que Dios me ha hablado tanto, de tantas cosas, y me he llenado muchísimo viendo cómo, por ejemplo, en 1 Samuel 19, cómo vemos cómo Saúl ataca a David, y él con sus habilidades, o sea, con las habilidades que tenía David, él se pudo escapar, porque él le lanzaba lanza, ¿entiendes? Y él se escapaba. Pero luego vemos, usted sigue leyendo, usted se dando cuenta, cómo luego, por más habilidades que podía tener David, no se podía escapar, y cómo Dios metía su mano y lo libraba, amén, de una muerte inminente, poderosísima. Hay que leer la palabra, hay que estar orando y leyendo la palabra, porque siempre Dios se va a ministrar. Amén. Como me ministró tanto ahí, porque dice que en una ocasión Saúl lo fue a buscar, y cuando llegó al lugar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre Saúl, que iba a buscar a David para matar. Y el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl, y Saúl terminó desnudo profetizando. O sea, avergonzado y profetizando, o sea, hablando las maravillas de Dios. En otras palabras, cuando viene a ver lo que estaba profetizando Saúl, era que David iba a ser el próximo rey. Y luego en otra ocasión dice que lo tenían sediado a David, y dice que el ejército de Saúl iba aquí y el de David iba para acá, y ya lo tenían, que no había forma de escaparse. Y de un momento a otro viene un mensajero y le dice a Saúl que invadieron la ciudad, y Saúl tuvo que agarrar y salir corriendo y soltar a David. Yo lo que te estoy diciendo es que es lo que está a tu lado. Tu rescate viene de Dios, no por tus habilidades. Amén. Oigo una vocecita. Te digo, no me lo pienso. Esto está glorioso. Miren, mis amados, entonces, pero como les digo, Dios me ha estado ministrando mucho. Y estaba orando ahí, mientras estábamos adorando, porque teníamos una reunión, y estaba orando al Señor para que Dios me dirigiera específicamente qué era lo que Él quería que yo le hablara a ustedes. Y hay un mensaje que ya vino preparado y se llama tocar el manto. Tocar el manto. Y vamos a estar hablando sobre tocar el manto. Amén. Un segundito. Entonces vamos a estar hablando de esto, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Tú eres bueno, tú eres rey, tú eres poderoso, tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Señor, en ti confiamos, en ti descansamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu dirección, necesitamos de ti. Vamos a decirlo duro: necesitamos de ti. Óyeme, sin Dios, sin su dirección, no hay nada. Muchas veces estamos así como en el aire, y es que necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Amén. Así que quiero hablarles sobre esto, y es sobre el manto. Cuando se habla en la palabra acerca de manto, lo que se habla es de un tipo, una pieza, ¿verdad?, de la vestimenta que utilizaban antes, que representaba, dice que representaba o daba a conocer a los demás su posición de jerarquía, ya sea en el aspecto económico,
en el aspecto social, en el aspecto militar o en el aspecto espiritual. ¿Cuántos pueden entender esto? Vuelvo y repito, era una prenda de vestir, una parte de la vestidura que representaba la jerarquía que la persona tenía, ya sea militar, ya sea social, clase social, amén, o ya sea espiritual. Pero nos vamos a enfocar en la parte espiritual, que es lo que nos compete. Entonces, en cuanto al manto, representando la autoridad, dice que Samuel tenía un manto. Y este manto lo distinguía a él y lo separaba, lo apartaba como profeta. Di conmigo, profeta de Dios. Y dice Samuel era uno de los profetas mayores, de mayor jerarquía. Y en ese tiempo, ¿verdad?, estaba reinando Saúl. Dice que Dios le dio una orden a Saúl de matar al rey de Agag y al rey Gag y desbaratar todo. O sea, todo. Pero él, por su propia cuenta, lo dejó vivo y dejó vivo a algunos de los ganados. Esto llegó a oído de Samuel. Samuel va y le reclama y le dice: ¿tú obedeciste la voz de Dios? Dile al que está a tu lado: ¿tú obedeciste la voz de Dios? A lo que Saúl respondió inmediatamente: claro que sí, que yo obedecí la voz de Dios. ¡Ay, santo! Aquí venimos. Dice: sí, yo obedecí. Por favor, ponga atención a esto. Samuel fue inquieto por el Espíritu Santo y le dijo: ve, porque me ha desobedecido y ya estoy cansado de lo mismo. Y ya me proveí de otro que va a gobernar mejor que él y que tiene el corazón conforme al mío. Ve. Oye, le dice el Señor. Samuel se aparece allá y habla con Saúl y le hace la pregunta: ¿obedeciste a la voz de Dios? A lo que yo te digo otra vez. ¿O has obedecido a la voz de Dios? ¿Tú estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado? No sea como Saúl. Saúl dijo de una vez rápido: sí, claro. Pero hay un sonido espiritual que dice lo contrario. Y dijo Samuel: pero ¿y ese bramido que yo estoy escuchando? Se oye un ganado, se oyen ovejas, se oye. ¿Y ese bramido? Hello. Dile al que está a tu lado: el mundo espiritual no puede ser engañado. Dios, los ángeles, el diablo y su demonio, usted no le puede hablar mentira. Aunque el diablo es padre de mentira, al mismo diablo tú no le puedes hablar mentira porque él sabe lo que hay. Hello. Y le dijo así: pero es que yo estoy escuchando como un ganado. ¿Y de dónde viene? Y entonces él se quiso: no, lo que pasa es, por favor, encájate aquí. ¿Has obedecido tú a lo que Dios ha dicho? Sí, yo estoy obedeciendo a Dios. Yo voy a la iglesia. Yo diezmo, sí. Pero hay algo más profundo, algo que tiene que ver con tu llamado, algo que tiene que ver con tu asignación. ¿Estás tú obedeciendo la voz de Dios? El rey Saúl fue con su ejército a donde Dios le dijo. Azotó el pueblo, lo desbarató completo. Pero él dejó parte del ganado y al rey lo hirió, lo encadenó. Por favor, atiende. Lo hirió, lo encadenó. Dice, conforme a la cultura, ¿verdad?, que le cortó los pulgares de las manos y de los pies para que quede inservible. Porque una gente que le cortan los pulgares queda sin equilibrio, se cae. Se te puede cortar el dedo chiquito, el del medio, pero si es el pulgar, tú no tienes equilibrio. Eso era una parte de tortura. Le cortaron los dedos y todo. Y tú dirás, pero ya lo hizo. No, es que Dios dijo que lo mate.
Y él dijo, pero es que el pueblo me dijo a mí que ellos querían coger lo mejor del ganado para hacerle sacrificio a Jehová, darle ofrenda a Jehová. Y Dios dijo, es que eso es abominable para mí, yo no quiero nada de eso, es que lo mate a todo. Dile al que está a tu lado, la obediencia es honra y no es a media. Vamos, no es a media, es completa, es completa, es como dijo Jehová, no como tú quieras hacerlo. Dios te bendiga. Entonces, ¿qué pasa? Samuel se enoja y él agarra y da la vuelta y se está yendo. Porque Samuel sabe lo que hay. Se da la vuelta y se está yendo. Saúl lo agarra, no de que con violencia ni nada, sino que agarra el manto, le tocó el manto al profeta. Le agarró el manto y el manto se rascó. Dice en 1 Samuel 15:27, y volviéndose Samuel para irse, dice que Saúl se asió de la punta de su manto y se rascó. Entonces Samuel se dio vuelta y le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Porque tocó el manto del profeta indebidamente, el profeta le desató la palabra. Y ahí se acabó, como quien dice, el reino de Saúl. Ahí comenzó ahí en declive. Saúl tuvo algo, Saúl no se arrepintió. Saúl lo que comenzó, óyeme, literalmente le dijo, tu reino ya se va a dividir y todas las cosas ya. Y tú sabes lo que hizo Saúl. Saúl se preocupó más en su imagen que en su llamado, que en su asignación. Él no se arrepintió, sino que él le dijo, sí, pero entonces ven conmigo para que delante del pueblo sacrifiquemos a Jehová. Y Samuel dijo, ok, vamos. Pero tú sabes el sacrificio que le dio Samuel a Jehová. Búscame al rey. Y lo mató. Este es el sacrificio que le voy a dar a Dios. Completar lo que tú no completaste. Dile al que está a tu lado que nadie tenga que venir a completar lo que tú no completaste. Entonces aquí hay un asunto de deshonra, porque él tocó, dice que fue que él tocó, se asió de la punta del manto y se rasgó. Y fue una deshonra porque tocó el manto de una forma deshonrosa, hablando mentira, engañando, queriendo de que estar engañando. Pero vemos que aquí fue que Dios me habló con este versículo, con esta historia, y de aquí que viene todo. Y fue algo que pasó con David. Saúl representa el tipo de personas que deshonran pero no se arrepienten a causa de lo que hay en su corazón. Pero David le pasó algo. Si ustedes pueden ir conmigo a 1 Samuel capítulo 24, por favor, para que leamos juntos. 1 Samuel capítulo 24. Del 4 al 7 lo vamos a leer. Dios, yo pensé que era una copa. No es una copa, gloria a Dios. Ok. 1 Samuel 24. Del 4 al 7. Leemos. Dice, ¿qué pasó aquí? David estaba huyendo de Saúl.
Y David estaba escondido en una cueva, ocultándose de Saúl. Saúl entra a la cueva a hacer una necesidad. Y dice, y se sienta a hacer su necesidad en la cueva. Y dice que él ahí bien concentrado, y todos los hombres de David y David estaban metidos en la cueva y Saúl no se estaba dando cuenta. Oigan esto. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Por favor atiendan, miren lo que le dijo los hombres de David a David. He aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Ten mucho cuidado con la palabra profética y de dónde provienen, porque un corazón que está lleno de envidia, de odio, de crítica, de murmuración, no se conecta con el corazón de Dios, y su boca no es usada de parte de Dios para hablar los misterios de Dios. Ellos hablaron conforme a las circunstancias y dijeron: mira, he aquí que Dios te dice hoy. Dios no habló. Y le dicen así. Entonces dice: y se levantó David y calladamente, hacia el pasito tranquilito, vino por detrás. Y dice: cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué representaba el manto que tenía Saúl? Que él era el ungido de Dios para gobernar el pueblo de Israel en ese tiempo. Era el rey, era el gobernante, amén, que Dios había ungido, había puesto. Saúl ya estaba en rebeldía en contra de Dios. Saúl ya había sido desechado, pero todavía tenía el manto. Dile al que está a tu lado: pero todavía tenía el manto. Dios no se lo había quitado. ¿Y qué pasó? Y este fue el versículo como que me detonó para comenzar a escribir esto. Versículo 5, este es el versículo clave. Después de esto, ¿de qué? De él cortar el pedacito del manto de Saúl. Después de esto dice: se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, como para aclarar y que después no haya confusión. Lo repite ahí. ¿Por qué se turbó su corazón? Porque cortó, o sea, deshonró el manto que portaba Saúl. A pesar de que era una persona imperfecta, a pesar de que estaba endemoniado, pero era el ungido de Dios. Y dice que su corazón se turbó. Pero ¿por qué el corazón de Saúl no se turbó cuando rasgó el manto de Samuel? Por la posición del corazón. Hay cosas que a veces tú dices: pero es que yo no sentí que Dios me redarguyó porque hice tal cosa o porque hablé esto o lo otro. ¿Por qué? Por la condición de tu corazón. Como David tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que buscaba la presencia de Dios, que buscaba la dirección de Dios. Entonces, cuando él hizo algo incorrecto, que fue que tocó indebidamente el manto del ungido, fue reprendido inmediatamente por el Espíritu Santo. Y dice que su corazón que se turbó. Dile que está a tu lado: el hecho de que tú hagas algo que deshonre un manto y eso no te turbe el corazón, no significa de que no está mal. Y por favor atiendan, versículo 6. Y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mi Señor, el que lo andaba buscando para matarlo, pero era el que estaba ungido. Y dice: contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extiendo mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo repitió como 3 veces. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Óyeme, y no les permitió que se levantasen contra Saúl
Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Él lo agarró y lo regañó. Y le dijo a sus hombres: no hablen mal del hombre de Dios. No toquen el manto. No me vuelvan a incitar para murmurar, para criticar, para hacer lo malo, hacer lo indebido en contra del hombre de Dios. Dios te bendiga. Otra cosa que dice aquí es: al contrario de Saúl, David se arrepintió. Dice que él regañó, reprimió a sus hombres de guerra porque deshonraron el manto. Pero también él lo confesó públicamente, literalmente. Luego que Saúl salió, ellos se fueron y de lejos él dijo: mira lo que he hecho. Te corté parte del manto, tú estuviste en mis manos y te pude matar y no lo hice porque tú eres el ungido de Dios. Yo no sé por qué tú andas detrás de mí como que soy un perro, como que soy una pulga para matarte. Yo no te he hecho nada, etcétera, etcétera. O sea que confesó públicamente su error. Entonces hay cosas de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que agarrar gente y reprenderla. Usted está mal. Levanta tu manita. Y hay cosas también que usted tiene que confesar y decir: yo lo hice mal. Hay a veces que no, pero hay muchas veces que usted tiene que confesar: mira, lo hice mal. Confieso que lo hice mal. Porque es necesario para que se rompa algo en el mundo espiritual. Y que el diablo no te vuelva a atacar por ahí. Pero fue más allá. Porque cuando Saúl murió, dice que cuando él murió, vinieron varias personas a decir: ha muerto el rey. Como sabían que el que seguía era David, ellos se la querían lucir. Y le dijeron: el rey murió. Oh, ¿y cómo fue? ¿Cómo murió? Oh, él se tiró, se puso sobre su lanza. Y entonces me dijo: ven, empújame porque todavía hay espíritu en mí. O sea, todavía estoy vivo. Entonces yo fui y lo empujé para terminar de matarlo. Y aquí mira la corona y el brazalete, yo se lo quité y tenlo. Y dije: entonces tú no tuviste el más mínimo cuidado de poner tu mano sobre el ungido de Dios. Hijo de Sarvia, sáquenlo y mátenlo. Y lo mataron ahí mismo. Y así pasó como con 2 o 3 gente más que dijeron que entonces tú viste y tú no hiciste nada. Espérate, mátenlo. Ese hombre dio grito, David, y todo su ejército se enlutó. A Saúl y a Jonatán lo agarraron y agarraron sus cuerpos ya sin vida, le cortaron la cabeza y sus cuerpos lo tiraron encima de un muro. Pero hubo un grupo de valientes que agarraron los cuerpos, lo quemaron y lo sepultaron sus huesos. Pero David honró el manto de Saúl hasta el final. Y yo creo que aquí hay una enseñanza. Porque nosotros, yo le estaba diciendo a Wendy que en la carta a Santiago dice lo siguiente: ¿y cómo va a ser que tú odias y que tú hablas mal, ¿verdad? De las personas que son creación de Dios y tú dices que ama a Dios, que tú no ves? O sea, ¿cómo tú odias a la persona que son creación de Dios que tú estás viendo? Amén. Y tú dices que ama a Dios que tú no ves. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es muy amplio. En otras palabras, para tú poder amar a Dios, Dios te pone personas. Amén. Para que tú aprendas a amar y a demostrar el amor que tú le tienes a Dios a través de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona también te aman a ti, Dios demostrando su amor a través de ellos. Dale un abrazo a alguien que tú tengas al lado
Y dile: yo soy la demostración física, viva, de que hay amor de Dios, de que Dios te ama. Dile: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y te lo puede demostrar a través de mí. ¿Entendieron el punto? Entonces, con asunto de honra, atiéndeme aquí, por favor. Entonces, con asunto de honra, Dios pone autoridades en esta tierra. Porque hay gente que dice: yo honro a Dios, yo respeto a Dios, yo obedezco a Dios. Pero si tú no obedeces las autoridades y tú no sabes honrar y respetar, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra, es una mentira de que tú obedeces y honras a Dios. Dios te bendiga. Por ejemplo, crítica, murmuración, forma de tú deshonrar un manto. Es cuando tú hablas, cuando tú criticas, cuando tú murmuras. La forma de tú responderle a una autoridad. Hay gente que habla y responde y habla de una forma despectiva a sus autoridades. A su papá, a su mamá, a sus pastores, a su jefe, etcétera, etcétera. Voy a hablar de eso ahora. Pero le hablan de una forma despectiva, como que son cualquier cosa. Aquí sí. Vi una frase que siempre un par de gente decía, de que no, yo soy el mejor amigo de mis hijos para que ellos me tengan confianza. Y a mí se me metió una cuestión en la cabeza, como un detrás para adelante. Y yo dije: yo no quiero ser amigo de los hijos míos, yo soy su papá. Porque un amigo tú lo tratas como de par a par. Yo no soy igual que tú. Yo soy una autoridad suya, yo soy su papá. Porque ahora que seamos amiguitos, me doy a entender. ¿Qué tú haces con un amigo? El día que tú no quieras coger consejo, tú lo mandas a freír por ahí. ¿Me doy a entender? Pero a tu papá, a tu mamá, es una autoridad. Y cuando tú vengas a venir con una cara, ¡shua! O cállese, siéntese ahí. Bájale la manita al que está al lado, aunque a usted no le guste. Pero es así. Y la palabra dice bien claro que el padre al hijo que ama corrige, y el que retiene la vara hacia su hijo no lo ama. Entonces la forma de responder, esa forma despectiva, esa forma como que la desobediencia, como en el caso, por ejemplo, que hicieron los hijos de Noé, le hace la Biblia. Dice que mostró su desnudez. Noé se puso muy alegre porque él tenía una viña. Y él agarró, cogió las uvas, se añejaron, hizo un vino. Parece como que se pasó de añejo. Se entretuvo ahí, viendo la paloma volar o lo que sea. Comenzó a beber ese par de tragos, el hombre se emborrachó. Pero en ningún momento, mire que dice la Biblia que no se emborrachen, que no se han dado al vino. Pero Dios ni le reprendió eso a Noé. ¿A causa de qué? A causa de que el pecado que hizo su hijo fue mayor que ese. Porque cuando a Noé se le pasó la embriaguez, él siguió adorando a Dios. Pero el hijo cayó bajo maldición. ¿Por qué? Porque él se desnudó, Noé se desnudó. Y dice que él fue corriendo a donde sus hermanos, pero era una forma de burla. ¿Por qué yo lo sé? Porque la Biblia dice que cuando llegaron él llegó donde sus hermanos temblaron y fueron. ¿Ustedes saben cómo fueron? Cuando lo vieron de lejos, se pusieron de espalda y comenzaron a caminar de espalda para no ver la desnudez de su papá. Y cogieron un manto,
Porque hay un manto que tienen los hijos que es para cubrir a los padres. El manto que tiene un hijo no es para engrandecerse, es para cubrir a sus padres. Y agarraron y le tiraron el manto. Y lo cubrieron, lo cuidaron. Y al otro día cuando él se despertó, de una vez dijo, ¿dónde está fulanito? Y le tiró una que hasta el sol de hoy cayó esa maldición. Literalmente. Lo que te quiero decir es que todavía ese caso se ve de hijos que descubren la desnudez de su padre. De hijos, hay algo que usted tiene que saber como papá, como mamá, como hijo. De que usted no tiene que, lo que es en casa se queda. Tus amigos, tus amiguitos, tus compañeros de trabajo no pueden saber lo que pasa dentro de tu casa. No todo el mundo se puede sentar a la mesa con tu familia. Porque al más mínimo gesto, algo que se haga, salen por ahí a descubrir la desnudez de tu familia, de tus padres. Pero hay gente que son muy sueltos de lengua. Y eso pasa en tu familia biológica, pero también lamentablemente pasa en tu familia espiritual. Y hay gente que andan por ahí descubriendo la desnudez de la iglesia, de su casa espiritual. Allá no se hace eso. Deberíamos hacer tal cosa, pero no sé. Y lo saben hasta gente que ni son de la iglesia. Ahora andamos como gitanos, de lugar en lugar. Ahora andamos como unos nómadas, qué sé yo qué. Pero Dios dijo una palabra que nos daba un terreno y vamos a construir. Y Dios dijo que nos va a dar casa propia. Y si usted es hijo, usted lo cree. Pero usted no tiene que andar por ahí mostrando la desnudez de la iglesia, la desnudez de sus padres espirituales. Dios te bendiga. Pregúntenle. Yo le dije, agarra un grupo para decírselo. Y dije, díselo a la iglesia entera. Dice, y más con esa musiquita de fondo. El caso de Absalón. Te voy a decir esta revelación. ¿Quién era Absalón? Absalón era un hijo de David. ¿Qué hacía Absalón? No, pero no es que me la quito. ¿Qué hacía Absalón? Absalón oigan lo que hizo él. Hijo de David, hijo del rey. Entonces él debía darle una doble honra a su papá, porque él tenía que honrarlo como papá y él tenía que honrarlo como rey. Es como nuestros hijos biológicos. Tienen que honrarnos a nosotros como sus padres espirituales, pero también como sus padres biológicos. Una doble honra. Uno dirán doble lío y más responsabilidad para ellos, pero doble bendición para ellos. Porque todo lo que nos cae a nosotros le caen a ellos, aunque no hagan nada. Y este caso de Absalón, él lo deshonró como papá y lo deshonró como rey. Él se puso a las entradas de las escalinatas de la casa real. Y cuando iba alguien a consultar, atiendan por favor, cuando iba alguien a consultar al rey, a pedirle un consejo al rey, Absalón lo jalaba aparte. No, el rey, papá, está muy ocupado, pero yo te puedo atender. Dígale al que está a tu lado, no hagas cosa a la cual usted no fue asignado, porque te lleva el diablo. Y él agarró y se ponía así, y así fue ganándose el corazón de la gente. Porque hay personas que sin autorización quieren estar aconsejando y haciendo cosas sin ser enviados, sin ser asignados. Y quieren estar dando consejos y haciendo reuniones sin ser asignados y ser enviados.
hay algo que pasó con Absalón. La gloria de Absalón era su pelo. Dice que él tenía un pelo largo, precioso. Y esa era su gloria. Dice que nunca había pasado navaja por su cabello. Y dice que el peso costaba cientos y cientos de piezas de plata. Oigan esto, el peso del pelo de Absalón. ¿Y cómo murió Absalón? Enredado en sus cabellos. Fue atrapado. Y como fue atrapado ahí, entonces le tiraron dardo a su corazón y murió. Cuando estaba huyendo. Lo que era la gloria de él, en lo que él se gloriaba, ahí mismo se murió. Fue su causa de muerte. Ese orgullo, esa altivez que muchas veces la gente tiene y deshonran a su papá, a su mamá biológico, a las autoridades, a sus pastores, a la iglesia. Eso mismo después se devuelve y lo deshonra y lo mata. Pero tocando el manto correctamente, tú desatas poder. Dice que había una mujer que estaba en maldición y que durante 12 años sufría de esa maldición, que era un flujo de sangre. Y ella tocó el borde del manto de Jesús y dice que fue sanada. Ella reconoció la autoridad que tenía Jesús, que era representada en su manto. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice en Mateo 14:34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella ciudad, está hablando de Jesús, por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Y la primera que lo desató fue esta mujer, porque así como la deshonra se riega y se expande, amén, y influye a otros, así mismo la honra, amén, tú puedes ser un canal para que se desate la honra y que otros conozcan lo que es honrar a Dios, lo que es honrar a sus autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sea tu canal para que otros comiencen a deshonrar a Dios y comiencen a deshonrar a sus autoridades. Se difundió la noticia de que esta mujer honró el manto de Jesús y fue sana. Y después todos dijeron, pero esto es así. Todos procuraban tocar el manto de Jesús. Pero esta es la forma. Si yo honro a Dios con esto, pues entonces, no, pero espérate. Si yo honro al hombre de Dios, si honro a la mujer de Dios, si honro a mi papá y a mi mamá, espérate. Pero ¿quién se lo va a decir? Dile al que está a tu lado, ¿quién se lo va a decir? Tú vas a enseñar a cómo tocar el manto correctamente. La Biblia dice cómo tenemos que honrar el manto. Y Dios me está explicando esto. Y dice, hay tres autoridades principales. Dios, nuestros padres biológicos y nuestros pastores o padres espirituales, los que nos dan cobertura espiritual. Atiendan esto. ¿Por qué están en la misma categoría ellos tres? Porque nuestros pastores son una autoridad delegada por Dios. Nuestros padres biológicos es un mandato de Dios el honrarlo. Y ellos fueron escogidos por Dios para traerte al mundo. Los judíos tienen un asunto tan claro, y usted tiene que tener algo tan claro, que Dios te dijo que honra a tu padre y a tu madre. No dice que si ellos son buenos, son malos, si ellos te pagaron los estudios o no. Olvídate.
Simplemente te está diciendo que lo honre. Los judíos tienen algo bien claro. Ellos lo honran simplemente por el hecho de que fueron usados por Dios para traerlo al mundo. Es un borrachón, una prostituta, lo que sea, pero fueron lo que Dios eligió para traerte al mundo. Que me intentaron abortar o lo que sea, pero terminó dándote a luz. Fueron lo que Dios utilizó y ya por eso tú tienes que ser agradecido y honrarlo. Pero siempre la prioridad va a ser Dios. Si tú no sabes cómo honrar a uno, al otro tampoco. Como yo le decía ahorita, ¿cómo yo voy a decir que honro a Dios si no honro a mi papá y a mi mamá biológico que lo estoy viendo? ¿Cómo yo digo que honro a Dios si no sé honrar a las autoridades espirituales que Dios me ha puesto? Y no me corte los ojos. Hay otras autoridades como pastores, gobernantes, jefes, hermanos mayores, etcétera, que también hay que honrar. ¿Cuántos saben eso? Pero la primera línea es Dios. Amén. Es Dios. ¿A quién usted tiene que honrar? A Dios. Y también unas autoridades delegadas que Dios ha puesto, que son tus padres biológicos y tus padres espirituales. Por ejemplo, yo puse aquí, porque fue algo que me vino del Espíritu así. Es una insensatez o una estupidez casarse con alguien que no honra a Dios y a sus autoridades delegadas. Pues así mismo te va a deshonrar a ti cuando se baje el pico de la euforia del enamoramiento. Te lo repito para que lo guarde en tu corazón. Repito, es una estupidez e insensatez casarte, ¿verdad? Unirte con alguien que no honra a Dios ni a sus autoridades delegadas. Porque así mismo como deshonra a Dios y a su autoridad delegada, te va a deshonrar a ti cuando baje el pico de la euforia del enamoramiento. Dios te bendiga. Aprende a escoger para que no te lleve mágaro. ¿Sabes quién es mágaro? El diablo. ¿Cómo David fue honrado por sus siervos? Dice que en una ocasión David tenía un deseo de beber agua. Papá, pero aquí hay agua cristal. Papá, pero aquí hay agua planeta azul. Pero aquí hay de hermano Villano. Yo quiero agua de un manantial que hay allá en San Juan. Y ninguno de ellos dijo, di que para San Juan, pero este tipo está loco, pero beba agua de esa. Ninguno se le ocurrió, vamos a agarrar una agüita de esa, nos desaparecemos por varias horas y después venimos, mira, no. ¿Ustedes saben lo que ellos hicieron? El agua de donde él la quería estaba resguardada por el ejército filisteo. Y dos de ellos agarraron y se metieron para allá. Mataron a 2 o 3. Cogieron agua y se la llevaron a David. Dile al que está a tu lado. Dios te bendiga. Pero agarra a alguien. Dile Dios te bendiga. ¿Sabes tú lo que le agrada a Dios? ¿Sabes tú lo que le agrada a tu autoridad? Sus deseos, qué le gusta, cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus gustos. Ay, santo. Usted tiene que saber qué es lo que le gusta a Dios. Y usted tiene que saber qué es lo que le gusta a su papá y a su mamá.
Usted tiene que saber qué le gusta a su papá y a su mamá. Que cuando, miren, hoy yo estaba en el supermercado, en una plaza, y fui al supermercado, estaba esperando a Wendy que salga del banco, y di una vuelta, y el Señor me dice, higo, y yo, ajá, y voy al supermercado, y busco, no veo ningún higo. Entonces le pregunto a un hombre de que, sí, nosotros tenemos unos higos, pero no trajimos, creo que hay uno ahí. Yo dije, está bien, cuando me voy a devolver, ¿cómo dijo? Siento que el Señor me dice otra vez, higo. Y me voy para donde él me dijo, habían los higos, compro un paquetico de higos de eso. Y yo estoy pensando, porque hoy tuvimos una reunión con nuestro papá espiritual. Yo dije, bueno, eso es para él, cuando viene a ver le gusta el higo. Pero cuando me estoy montando en la jipeta, me dice el Señor, eso es para tu mamá. Y cuando llego, le digo, porque yo le llevo otros regalitos. Y cuando llego, le digo, ¿a ti te gusta el higo? Y ella dice, sí. Y dice, no me gusta, a mí me encanta. Y yo, ajá. Higo, coma higo ahí. ¿Cómo usted se siente cuando usted regala algo a alguien que la persona se pone contenta y como que usted sabe que le gustó? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se va a sentir el otro al que usted le dio? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le das a la autoridad lo que esa persona como que anhela, necesita o lo que sea, amén. Cuando tú le das eso a Dios, y usted dirá, ¿qué es lo que yo le voy a dar a Dios? Pero la palabra dice, honra al Señor con tu diezmo, con tu ofrenda, con tu primicia, con tus bienes. Honra a Dios salvando almas. Honra a Dios orando, intercediendo por las almas que se están perdiendo. Eso es lo que Dios quiere. Dios come almas. Hello. Pero también dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo tú lo honras? Y todas estas cosas lo vamos a hablar ahora. Una es esa. Tú saber qué es lo que necesita, cuál es su necesidad, cuáles son los anhelos de su corazón. Si usted me regala algo a mí y usted no me lo ve puesto en la próxima 7 días, porque yo me pongo la cosa de una. Si me gustó, de una vez, ¡plup!, me lo mido. Y aunque me quede apretado, lo dejo enganchado, yo voy a rebajar y eso se me queda. Tranquila. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer para honrar a Dios? ¿Qué sacrificio tú estás dispuesto, como hicieron esos hombres de David? ¿Qué sacrificio tú estás dispuesto a hacer para honrar a Dios? Amén. Para honrar a tu papá, a tu mamá, a tus autoridades espirituales. ¿Hasta dónde tú piensas llegar? Un ejemplo de esto es el caso, por ejemplo, de Pablo con lo de Macedonia. Dice que Pablo dice, estoy lleno, estoy rebosante de gozo. Me siento contento con lo que ustedes me han enviado. Oigan. Ellos le mandaban provisión a Pablo. Y dice, donde sea, parafraseando, donde sea que yo me meta, en cualquier país que yo estoy, ellos enviaban gente con provisión para Pablo. Y él decía que sobreabunden ustedes esa gracia. Y le daba, estoy contento, estoy rebosante. En otra ocasión, que este otro caso, dice que un gigante iba a matar a David. Ya David siendo rey, después que mató a Goliat, claro, y todo. Hubo un gigante que casi mata a David, ya lo tenía ahí que lo iba a matar. Y vino uno de sus valientes y mató al gigante. Dile al que está a tu lado, tú estás diseñado para matar gigantes.
para defender y honrar así a Dios, a tus autoridades, a tus padres. ¿Qué gigante tú estás dispuesto a desbaratar, a tumbar por ellos? En otra ocasión le dijeron a David: oye, ya no salgas a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Cuál era la lámpara de Israel? ¿Qué ellos estaban diciendo? El mismo David. Entonces ellos le están diciendo: ya no salga, en otra palabra, ya no salga a pelear, vamos a pelear por ti, porque no queremos que te pase algo malo a ti. Porque reconocemos que Dios te ha puesto a ti. Señores, por favor, sea papá o mamá biológica, o papá o madre espiritual, oigan esto. Yo reconozco, usted tiene que reconocer, Dios ha puesto un depósito en ti para mí y yo no te quiero perder a ti. Así que deja de trapear y dame ese suape. Hello. Así que deja de estar bregando con eso y déjamelo a mí. Así que deja de preocuparte por el pago de eso y yo te lo voy a pagar, porque es un gigante ahora para ti, pero yo voy a hacer lo que sea para pagar eso. Hello. Dios te bendiga. Yo debí predicarte un domingo, para que salgamos corriendo. No, que yo no repito. Otra cosa era que ellos obedecían fielmente a David. Cuando él decía: Dios me dijo tal cosa, miren, el pueblo lo seguía y punto. Una obediencia, la obediencia es sí y amén. Hay cosas que tú no vas a entender, pero simplemente hay que obedecer. ¿Cuánto cuando estaban niños, adolescentes, usted entendía a su papá y a su mamá? No había que entenderlo, hay que hacerlo y ya. Y esto es algo que a mí me tocó mucho y era con la misma historia de Absalón. Oigan esto. Ellos estuvieron, miren, cuando salieron a agarrar a Absalón, David fue que mandó el ejército detrás de Absalón porque se libró una guerra. Y él dijo: que nadie me le ponga la mano al muchacho. No lo maten. Después de que Absalón armó una revuelta y David tuvo que salir corriendo para el desierto. Y él dice: no me le pongan la mano al muchachito. Hay espíritus que tú no quieres que te le pongan la mano. Y hay espíritus que no son, por favor, atiende esto, que quizás por sentimiento o lo que sea, que nosotros como autoridades espirituales y tu padre biológico no quiere que le ponga la mano a ese tema o lo que sea. Atiende, por favor. Pero dice que ellos mataron a Absalón. Y Absalón representaba un área débil en David, la cual él mismo nunca iba a poder matar. Pero ellos se encargaron, y aunque David estaba triste, ellos lo persuadieron para que no desanime al pueblo con lo que ellos estaban sintiendo en el momento. Esta es una parte muy delicada. Hay gigantes que usted tiene que matar por su padre. Una. Segundo, pero hay Absalón, porque el gigante va a venir en contra y algo que lo turba y te lo va a decir. Te lo van a decir: oye, estoy turbado por esto, estoy preocupado, y tú lo ves. Pero hay cosas que y te lo va a confesar: este gigante me va a matar, esto, ok. Pero hay cosas que quizás tú vas a tu padre biológico o tu padre espiritual, que ellos aman tal cosa, o están buscando tal cosa, o están aferrados a tal cosa, por el área de su alma que no está bien. Entonces su deber, matar a Absalón. Yo estoy diciéndote a ti, de parte del Señor, que cuánto quieren ser
matadores de Absalón aquí, que estén dispuestos literalmente a que si usted ve a su padre biológico o su padre espiritual están cometiendo un error o se están desviando en tal o cual cosa, poder tener el amor de no salir a criticar o murmurar, sino de matar ese Absalón. Y aunque su papá o su mamá espiritual o biológico digan, no, pero espérate, no lo mate. Tú dices, está bien papá, no lo voy a matar, pero usted se hinca ahí, pam, 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 vamos a cortarle la cabeza a Absalón, porque eso lo está matando. ¿Cuánto entienden eso? Dios te bendiga. Hay honras que son de labio. Tu honra dándole el peso que se merece a la persona. No, mi padre, óyeme, mi papá es buenísimo, yo lo amo mucho, que estoy resaltando las cosas buenas. Sea padre espiritual, padre biológico, sea Dios. Pero hay una honra que es del corazón, que tiene que estar conectado con tus labios. Porque hay gente que honran de labios, pero no honran de corazón. Y hay gente que sienten una honra profunda en su corazón, pero no lo manifiestan con su boca. Tiene que ser las dos. Amén. Hay gente que dice que yo nunca te lo he dicho, pero yo te amo tanto. Y esto y lo otro. Pero hay gente que tú ves que honra mucho de labios, pero después anda murmurando y hablando y esto. Eso no es honra. Hay una honra que es de acción y defensa. Y hay una honra que es de manos, que es al dar. Ocasiones para honrar, estando presente la persona, pero estando ausente también. A espalda de tu autoridad, a espalda de tu papá, tu mamá, biológico o espiritual, ¿qué tú hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones de esa persona? ¿Cómo tú hablas de ellos? Presente como tú hablas, pero esa persona ausente como tú hablas. ¿Cómo tú te comportas con las autoridades delegadas? En la familia con el hermano mayor, ¿cómo usted se comporta cuando los padres no están ahí? Y Emmanuel se queda con Moisés y Isabela. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan? ¿Dónde está Nata? ¿Cómo se comportan las niñas cuando está con Sara? Pero eso hay que enseñarlo. Porque hay que respetar. Porque es una autoridad delegada. Hay personas en la iglesia que cuando el pastor o la pastora no están y hay autoridades delegadas, se le mete el diablo. Pero si el pastor y la pastora están de amores con esa gente, pero y si no estamos aquí, ¿dónde están? Entonces con una cosa, una altivez, un asunto y esto. Sí pasa aquí. ¿Cómo usted con su autoridad, cómo usted honra su autoridad? Bajo presión. Dile al que está a tu lado, bajo presión. ¿Qué significa bajo presión? Cuando te están presionando para murmurar, para criticar, para que te vayas de la iglesia, para que esté hablando mal de la iglesia, para que esté hablando mal de Dios, para que suelte el evangelio, para que esté diciendo esto y lo otro. ¿Cómo usted se comporta bajo presión? Bajo presión económica, bajo presión de, óigame, de todo, gente que te están como seteando, situaciones que te están pasando. ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles que te están pasando y tu alma está agitada y todo? Pero como tú, bajo esa presión, ¿qué hace la presión? Va a sacar lo que hay en lo más profundo. Amén. Job estaba listo, pero Dios lo quería perfecto y por eso lo metió en una olla de presión. Y le sacó lo que había, una manchita para allá adentro y se la sacó. Y hay gente que están no en olla de presión, no en olla de presión, en una olla y todavía no le han prendido la hornilla y de una vez declaran: ¡ay, ya, no aguanto! Pero no se te ha prendido la hornilla. Es que está caliente, ¡ay, me quemo! Pero no está prendida la hornilla.
Si a Juan lo metieron en una olla con aceite ardiendo y siguió adorando a Dios y no se quemó. A los amigos de Daniel lo metieron en un horno y no se quemaron por lo que ellos portaban dentro. ¿Cómo tú te comportas con tus autoridades aunque no te agrade? Porque hay cosas que no te van a gustar. Como dicen por ahí, tú no eres una papeleta de $100 para gustarle a todo el mundo. Tú no le tienes que gustar a todo el mundo, pero tienen que respetar el manto que tú tienes. Tienen que honrar el manto que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender este principio porque la pastora estaba hablando el domingo pasado acerca del orden. Antes yo estaba hablando acerca de la unidad. Pero si no entendemos lo que es la honra a Dios y a nuestras autoridades, no avanzamos. Usted tiene que honrar el lugar donde usted se congrega. Porque si no aprendemos a honrar este lugar, que lo tenemos prestado, vamos a decir, ¿cómo Dios nos va a dar casa propia? Si no aprendemos a honrar a nuestras autoridades, ¿cómo vamos a decir de que honramos a Dios? ¿Me doy a entender? Así que vamos a aprender hacer las cosas en excelencia. Vamos a aprender a honrar a Dios. Vamos a aprender y a arrepentirnos y a no tocar el manto indebidamente. Si tocamos el manto indebidamente, eso va a acarrear muerte y maldición. Pero si lo tocamos como es, eso va a desatar milagro y respuesta poderosa para nuestras vidas. Literalmente. Honra a Dios. Y honra a tu Padre. Y vas a ver, ¿verdad?, los cielos abiertos a tu favor.